Genial. Bueno, buenas tardes desde aquí, desde España. Buenos días a los que están del otro lado del charco. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchísimas gracias por estar aquí en la segunda sesión de Yo Soy el Otro, Conversa Sobre. Hoy tenemos una sesión muy interesante que nos hace especial ilusión porque yo creo que vamos a aprender tanto y vamos a conocer gente tan interesante que, bueno, que estamos muy ilusionados. Y muchísimas gracias a Tania Pérez por coordinar esta mesa. La verdad que muchísimas gracias. Y bueno, ahora presentaré a los invitados. Primero, quiero que a quienes no conozcan a Yo Soy el Otro, que sepan que Yo Soy el Otro Asociación Cultural es una entidad no lucrativa ubicada en Madrid, aunque trabaja con la diáspora caribeña desde el año 2008. Trabajamos tres áreas principalmente: la academia, la promoción social desde la inmigración y la diáspora, y también la promoción artística y cultural del Caribe en Europa, principalmente, y en España. A partir de ahí, si tenéis cualquier información o queréis saber más de nuestro trabajo, podéis ir a nuestra página web, después la compartiremos en el chat. Hoy tenemos una mesa en la que vamos a hablar del cómic en el Caribe y en sus diásporas. Y ahora voy a presentar a los invitados. Os comento un poco, va a ser 1 hora de duración la mesa. Y después pasaremos a una sesión de preguntas para el público. Vamos a grabar la sesión y podéis decir vuestras preguntas a través del chat, o si no, irlas mandando por el chat, vale. Me dice que mi conexión sí. está un poco inestable. Bueno, espero que no. No, está un poco inestable. A ver. Entonces, voy a presentar a Tania. Tania Pérez Cano es de Cuba, profesora asistente en el Departamento de Literatura y Lenguas Extranjeras de la Universidad de Massachusetts en Dartmouth. Sus temas de investigación se centran en la cultura latinoamericana y latina, en particular su representación visual a través del cómic. Recientemente ha publicado 2 artículos sobre el tema La memoria como espacio de libertad, autobiografía de Inverna López y Adiós mi Habana de Anna Welford. En Estudia en el año 2020 y Graphic Testimonies of Balseros Crisis in 1994, Narrative of Cuban Detainees at the Guantanamo Naval Base. The International Journal Comic Art coordinó con Brittany Tallis y Ana Merino un número monográfico de Mitología Soy, revista de pensamiento crítica y estudios literarios latinoamericanos, con el título El cómic, intertextualidades, discursividades y paratextos en el arte secuencial de América Latina. Su libro, Imposibilidad del Beatus Ile, representaciones de la crisis ecológica en España y Latinoamérica, fue publicado en 2016 por Almenara Press. Bienvenida, Tania. Gracias. Ahora presento a Ana Merino, quien será la moderadora de la mesa de hoy. Ana es de Madrid, ganadora del Premio Nadal en 2020 con su novela El mapa de los afectos. Es catedrática en escritura creativa en español y estudios culturales en la Universidad de Iowa. En 2011 fundó el MFA de escritura creativa en español en dicha universidad, que dirigió hasta diciembre del 2018. Ha publicado 9 poemarios y es autora de varias obras de teatro. Ha sido pionera en el desarrollo de la formación académica del cómic. Ha escrito los estudios El cómic hispánico y 10 ensayos para pensar en el cómic, además de numerosos ensayos académicos especializados, textos para catálogos y artículos de divulgación. Ha comisariado 5 exposiciones de cómic y ha escrito columnas de opinión para El País. Además, fue miembro del comité ejecutivo del International Comic Art Forum y del comité directivo del Center for Cartoon Studies, del consejo directivo del Iowa City UNESCO, Ciudad de la Literatura. En la actualidad es miembro de la junta directiva del Teatro Riverside de la ciudad de Iowa. Bienvenida, Ana.
También tenemos a Marcia Pacheco García, que es de Puerto Rico, especialista en comunicación visual. Posee un grado asociado en tecnología de la comunicación de su alma mater, la Universidad de Puerto Rico, en Humacao, institución para la que trabaja actualmente. Posee además un bachillerato en diseño gráfico digital del Atlantic University College y una maestría en comunicación pública con área de especialidad en investigación de la Universidad de Puerto Rico, en recinto de Ríos Piedras. Culminó estudios doctorales en Historia de Puerto Rico y el Caribe en el CAPRC, con créditos electivos en arte. Fue seleccionada como becaria de la Dotación Nacional para las Humanidades y NYU, y ha elaborado en agencias de publicidad, periódicos, imprentas, televisión, entre otras empresas privadas. Fue profesora de diseño gráfico y fotografía en instituciones privadas por varios años, y su tesis doctoral examina el caso de una prisionera cubana en los periódicos cubanos, españoles y estadounidenses de fines de 1895, integrando las disciplinas académicas de historia y comunicación. Bienvenida, Marcia. Gracias. También tenemos a Windsor Espinal, de República Dominicana. Windsor es fundador de Cultura Cómic RD, entusiasta del arte secuencial y egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Su pasión por el servicio y el cómic lo llevaron a fundar Cultura Cómic RD, organización que busca convertir al cómic de su natal República Dominicana en un producto cultural plural. Bienvenido, Windsor. Y también tenemos a Leorian Ricardo, de República Dominicana también. Él es director de proyectos de Moro Studio, guionista y rotulador de cómics, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y director de proyectos de la primera empresa formal de ilustración e historietas en República Dominicana, Moro Studio. Durante los últimos 10 años ha encabezado los esfuerzos que han impulsado la renovación del cómic dominicano. Bienvenido. Y por último tenemos a Duchiman Valderá, de Cuba. Duchi es artista plástica, diseñadora de vestuario y narradora. Luego de una fructífera carrera como ilustradora en las editoriales cubanas, decidió incursionar en el mundo de historietas y las novelas gráficas. Actualmente reside en Bruselas, donde se desempeña como ilustradora e historietista, dibujante y guionista. En 2016, la editorial francesa Mosquito publicó su álbum Rosa de La Habana, primera historieta 100% cubana publicada en lengua francesa. Es también coordinadora de proyectos culturales relacionados con el mundo del cómic entre las capitales de Bélgica y Cuba. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias al público. Y bueno, Ana, te dejo con la mesa. Un placer, muchísimas gracias por esta oportunidad y además agradecemos que podamos compartir y que este primer encuentro sea la llave para la reflexión sobre la riqueza del Caribe, sobre las voces que están construyendo el nuevo pensamiento del cómic. Entonces, vamos a hacer una primera ronda de presentaciones. Primero vamos a descubrir lo que está pasando en Cuba, luego vamos a pasar a Puerto Rico y luego la República Dominicana. Entonces, bueno, Tania, te doy la vez, por favor. Gracias. Gracias, Ana. Saludos a todos y bueno, agradecer a Yo Soy el Otro por darnos la oportunidad de construir este espacio de acercamiento sobre el cómic en el Caribe hispano. Yo voy a empezar hablando de la investigación que he hecho principalmente. Ok. De la investigación que he hecho sobre el cómic cubano en la diáspora. Voy a compartir mi pantalla para mostrar algunas imágenes que estoy segura que van a ayudar a tener una mejor idea de lo que voy a hablar. Entonces, en los años 90 del siglo pasado en Cuba, hubo una gran crisis económica en la isla motivada por
la caída del muro de Berlín y del bloque socialista de Europa del Este, y la economía cubana y en general todos los aspectos de la vida en la isla se vieron afectados, y eso provocó una migración masiva en esos años 90 de la isla, de la población en general y también de escritores, intelectuales, artistas y demás. Pareció por algún tiempo que no estaba ocurriendo mucho en el cómic en la isla, porque se detuvieron muchas publicaciones, es decir, la crisis afectó muchísimo. Sin embargo, cuando llegué a Estados Unidos, encontré en los archivos de la Cuban Heritage Collection en la Universidad de Miami publicaciones artesanales que se produjeron por los cubanos que estuvieron detenidos en la base naval de Guantánamo, esperando la oportunidad de ingresar como emigrantes a Estados Unidos. Esto fue un proceso migratorio muy complicado, y los cómics artesanales que se producen en la base naval de Guantánamo son un testimonio y un documento que está reflejando la vida cotidiana, las preocupaciones, la enseñanza, por ejemplo, del inglés a los cubanos que estaban en la base, que está documentando cómo fue este proceso migratorio de esos cubanos que estuvieron detenidos en la base naval de Guantánamo entre 1994 y 1996. Ahí encontré que existieron como mínimo 4 de esas publicaciones artesanales. Lo que están viendo ahora mismo es una cubierta de una de esas publicaciones, y lo que me impactó fue ver la cantidad de cómic que produjeron estos cubanos detenidos en la base naval de Guantánamo. Esta es la cubierta de ¿Qué pasa?, que es una de esas publicaciones, y una de las primeras cosas que advertí es la tremenda influencia del cómic creado en Cuba en revistas como Palante y DDT a nivel formal en estos cómics que produjeron esos cubanos de la base naval de Guantánamo. Otra de las publicaciones que encontré se llama Éxodo, y por ejemplo aquí en esta tenían una sección, por ejemplo, que se llama Castrofobia. Es significativo porque, por ejemplo, el cómic que se publica en la isla, recuerdo en los años 80 hubo una caricatura de Fidel Castro publicada en el DDT, pero eso fue como una gran excepción. Este espacio que crean los cubanos no profesionales detenidos en la base naval, una de las cosas que hacen es que se atreven, recuperan un espacio crítico muy importante, es decir, hay una representación de temas que no eran muy comunes en la isla. Dentro de la isla, aquí se ve, por ejemplo, la sección esta de castrofobia en la revista Éxodo. Otra de las revistas es El Bravo, y en estas 4 viñetas, por ejemplo, se retrata un tema que fue muy doloroso, muy importante para los cubanos en la base. Como sabemos, estos cubanos se lanzaban al mar en balsa para tratar de llegar a Estados Unidos, y uno de los temas recurrentes es el miedo a los tiburones, por ejemplo, ¿no? A esa travesía que se hace a través del mar. Es muy importante decir que en general se hace a través del humor. Si vemos el uso del cómico como documento histórico, como una recreación de la vida cotidiana de los prisioneros en la base, pero se usaba mucho el humor y la ilustración para reflejar las condiciones que estaban viviendo en la base. Este es uno de los números de otra de esas revistas artesanales que se llama El Futuro, y este es un número de homenaje a José Martí, el héroe nacional cubano de la guerra de independencia contra España. Es decir, vemos una tremenda diversidad en el uso del cómic en estos cubanos que estaban detenidos en la base. De nuevo, estos eran personas que no eran profesionales, pero que utilizaron el cómic como una manera de testimonio y documento histórico. También, ya empezando este siglo, lo que hemos visto en el cómic de la diáspora cubana es tremenda insistencia en la memoria. Y de eso dan fe 2 novelas gráficas que se publican en el 2010 y en el 2017. La primera, Cuba, My Revolution, de Inverna López, es el testimonio de una cubana de clase media que empieza participando en la revolución hasta su distanciamiento del proceso revolucionario. Es una novela que se publica en inglés
y que es una colaboración entre Inverna López, Dean Haspel y Villarrubia como colorista. La novela recibió premios justamente por el uso del color y constituye también un cómic o una novela gráfica testimonial. La otra novela gráfica que se publica en 2017 es Adiós mi Habana, de Anna Belfort. Se publica primero en español, ya existe una traducción al inglés. En el caso de Anna Belfort, también es una novela gráfica testimonial. En este caso se basa en la utilización del archivo histórico y en la documentación histórica cuidadosa de los años primeros de la Revolución entre 1962 y 1962. Hay que decir que Anna Belfort es una referencia muy importante en la migración cubana. A Anna Belfort se dedica un poema, el poema de Lourdes Casal, dedicado a la condición migratoria cubana, se llama así, Para Anna Belfort, y es muy significativo que años después Anna construya esta memoria gráfica con su testimonio sobre la experiencia en la Revolución Cubana. Algo muy importante que está ocurriendo también dentro del cómic cubano en la migración es la exploración de nuevos formatos y de nuevas temáticas. Este es el caso de Atina, los artistas Josh Swamp y Daniel Cruces Pérez. Atina es el primer webcómic cubano publicado en inglés y es una historia que utiliza el mito de Atena, la diosa griega, para contar una historia de violencia, una historia fantástica. Atina, por ejemplo, no surge de la cabeza de Zeus, sino de cualquier persona que muerda, de cualquier cabeza básicamente puede surgir Atina, y es una historia que usa lo mitológico para también tocar zonas del cómic que no son tradicionalmente tratadas en el cómic en la isla. Aquí tengo dos imágenes de Atina. Este es el primer volumen. La primera página del segundo volumen ya está también en línea, es decir, que esto está ahora mismo en proceso. Y quería también mostrar, y luego Duchi, por supuesto, va a hablar más de eso, también otro ejemplo del cómic cubano en la diáspora. Este es Rosa de La Habana, que es también la primera novela gráfica cubana que se publica completamente en francés. Lo que quiero decir es que este cómic cubano en la diáspora tiene diversidad lingüística, tiene nuevos temas que se están tratando, tiene una exploración de la memoria cubana post-revolucionaria. Es decir, lo que estamos viendo es realmente una gran explosión de lo que es la creación en los formatos del cómic. Este es un ejemplo de otro artista ilustrador cubano que vive en la República Dominicana, por cierto, Denis Almaral, y esta es una caricatura que se volvió viral muy rápido porque muestra a Elpidio Valdés, que es el personaje del héroe de la historieta cubana tradicional, digamos, con la que crecimos nosotros los cubanos nacidos en la década del 70, pero como ustedes pueden ver, muestra a un héroe que está cansado, que está envejecido, que es obsoleto y que muestra muchos de los debates, ¿verdad?, que existen en este momento entre la isla y la diáspora. Por eso tuvo tanta importancia esta imagen de Denis Almaral. Y también quería mostrar esto de un artista que vive en Cuba, Irán, y que tiene una serie muy interesante que se llama Hablando con Gato. Es una serie que a mí me parece fascinante por la cantidad de temas que trata, por la originalidad del abordaje de lo que es cómo cuenta temas de actualidad, de lo que está sucediendo en Cuba, del estado del cómic en Cuba. Es decir, yo creo que es para mí, por lo que he podido ir investigando, es uno de los artistas más originales en este mismo momento dentro de la isla. Entonces, para resumir, lo que veo en este momento en el caso de la diáspora del cómic cubano es muchas posibilidades, la exploración de nuevos formatos, una tremenda diversidad en cuanto a los temas, pero también lo que estamos viendo, por ejemplo, es cómo las redes sociales han permitido, están empezando a abrir puentes entre el cómic de la isla y su diáspora. Eso es algo que yo creo que debe expandirse,
que debe incrementarse y que creo que debe trascender esa fractura que existe entre la isla y su diáspora. Y muchas gracias. Muy bien, Tania, muchísimas gracias por darnos este panorama y relacionarnos ese lado casero de los que están fabricando, que son amateur, con los profesionales. Y vamos a dar paso a Duchi, que nos hable desde su propia experiencia como creadora, de cómo se siente en la diáspora, de cómo ve la realidad cubana, de esa energía y ese talento, ¿no? Hola a todos y hola a todas también. Efectivamente, yo suscribo todas las palabras de Tania y me parece que en el caso mío particular, porque ya Europa es otra cosa y en particular Bélgica, porque la comunidad cubana aquí es muy pequeña. No somos una plaza fuerte como tal vez España o Francia, que hay muchísimos cubanos allá. Aquí somos muy poquitos. Y la realidad es que en el caso particular de Rosa de La Habana, es un ejercicio de nostalgia del emigrante. Yo hice mi duelo de migración con Rosa de La Habana. Es por eso que es una historieta sobre la música cubana y sobre la Cuba republicana. Es la Cuba justo antes de la revolución, aunque el final pasa ya a la revolución, pero lo político está tocado muy someramente. Es una historia sobre música. La protagonista de la historia es la música. De hecho, el libro viene incluso con una lista, una playlist, para que se oiga, tiene como su banda sonora, porque hay textos dentro de la historia que son textos de canciones. Hay parlamentos que son textos de canciones. Entonces, no fue otra cosa que eso, es un ejercicio de nostalgia. Yo sencillamente coincidió que terminando el guión también prácticamente era la recta final de mi embarazo, o sea, fue como una especie de transición. Yo dejé toda una vida detrás de Rosa de La Habana. Cuando puse el punto final, se terminó una parte de mi vida. Y fue como el proceso de cambiar la piel de un reptil. Fue un proceso muy doloroso porque hubo mucha incomprensión, hubo muchas dificultades, tenía problemas de salud también. Entonces, vamos, que yo creo que eso, el lectorado de Rosa, que no es muy amplio, pero es el que es, lo ha comprendido bien. ¿Y qué pasa con Rosa en particular? Que Rosa toca temáticas que aquí son muy queridas porque Cuba es un fantasma para mucha gente. La gente ve Cuba es como una especie del Dorado, para lo bueno y para lo malo, de mucha gente. Eso no se puede negar, tenemos esa capacidad. Y lo que pasa con Rosa es que llama la atención porque a la gente le gusta el tema de la música cubana. Me da mucha gracia porque todo el mundo me pregunta, ay, sí, Rosa de La Habana, ¿tú leíste Chico y Rita? Yo digo, no he leído Chico y Rita. La gente me pregunta si Chico y Rita es cubano. No, Chico y Rita es español. Y aunque trata de lo mismo que es la música cubana. Pero la gente encuentra que hay otra cosa, porque yo dije con Rosa, yo voy a hacer una historia cliché, el cliché de la música, la prostituta, el músico, no voy a hacer una historia cliché, pero voy a contar de otra manera. Voy a hacer el cliché desde el punto de vista del cubano, porque yo personalmente estoy hasta aquí de la representación de Cuba en el cómic, particularmente el cómic europeo. Porque es que yo lo leo y digo, pero esta gente, ¿dónde buscó la documentación? Porque es que esto no es así, esto nunca ha sido así. Y es muy curioso. Rosa, en parte, es una especie de respuesta a eso. A ver, yo tengo la autoridad como cubana de decir, todo el mundo puede decir lo que quiera como quiera, empezando por ahí. Pero yo voy a decir lo mismo que ustedes cuentan, pero desde el punto de vista de una cubana. Y la gente como que me ha reprochado que Rosa tenga un carácter tan sombrío, porque es una historia triste, es una historia muy dramática, y desde algunos puntos puede ser incluso dura con respecto a algunas cosas. Y la gente como que me reprocha eso, ¿por qué no el carácter ese musical no llega hasta el final? ¿Cómo que? Pues que no tiene por qué ser así, no tiene por qué tener un final feliz. Y eso me ha traído mucha atracción sobre el libro, pero al mismo tiempo como que, ok, es Cuba, pero
pero hay algo como que no cuaja todavía. Y es que a mí me pasa a ver, ustedes ven mi físico, yo soy descendiente de chinos, pero mi abuela es negra. Entonces, la gente no me ve lo suficientemente cubana, porque en todo ese cliché está el cliché de que el cubano tiene un físico determinado. Y yo no soy lo suficientemente cubana aquí. Incluso en las temáticas que trato, porque Rosa fue un capítulo, pero ya yo estoy trabajando en otros cómics que tienen que ver con otras cosas que no tienen que ver. Y mis influencias son, una de mis influencias culturales más grandes es el simbolismo belga, por ejemplo. Y como que a veces, como que saca de paso, como que molesta, que ¿cómo se atreve esta cubana a estar hablando de esto? Y ¿por qué no? Si es cultura universal. ¿Por qué yo no puedo hablar de eso? ¿Por qué me tengo que limitar a hablar de maracas y palmeras? Yo hablo de lo que yo estime conveniente también, como artista. Y yo hablo de mis necesidades. ¿Y por qué puede un francés hablar de mi país y hablar mal encima, hacerlo mal? Y yo no puedo hablar de la cultura francesa o la cultura europea medianamente bien. No voy a decir que yo hago mi tarea, yo investigo, yo busco lo que tengo que, por favor. Es como que no, nosotros sí, pero ustedes no. Entonces está esa visión un poco como que poscolonial de que no, pero no tiene nada que ver, pero en una ocasión, en una conversación, yo mencioné Napoleón III y ¿tú sabes quién es Napoleón III? Pero, por favor, y eso se aplica al mundo del cómic. Aquí se espera una cosa del mundo del cómic y de lo que es ser cubano. No tiene que montarse un personaje. El mismo personaje que crea tiene que llevarlo en la vida y es que eso no es así. Y eso es uno de los problemas que yo, como artista de cómic, he encontrado aquí en Europa. Sin embargo, eso no ha sido óbice para que se hayan hecho proyectos interesantes entre Cuba y Bélgica particularmente. Yo quiero en particular hablarles de, no se ve bien, pero esto es un catálogo de exposición de la Galería Hubert-Tibrenne, que es la galería más grande de cómic de Europa. Tiene un área de exposición de como de 1.500 metros cuadrados. Me queda aquí muy cerquita. En una ocasión hicieron una exposición, es una expo subasta, que tuvo toda una sección dedicada a Cuba. No sé si ahí se puede ver. Y habían en esta exposición participaron alrededor de 5 o 6 artistas cubanos. La mayoría incluso no eran de La Habana, eran del centro del país. Que eso también es algo interesante, porque la Habana como que se roba, y veo que Alfredo, el director de Arte Cómic, que es el único festival, por decirlo así, historieta que tenemos en Cuba, en Camagüey, La Habana como que se roba el protagonismo y el mejor cómic, de los mejores cómics que se están haciendo en Cuba en este momento, no se hacen en La Habana. Se están haciendo en Santi Espíritus, en Camagüey, en el centro. Los movimientos más importantes del cómic que están ocurriendo en este momento en Cuba están ocurriendo en el centro del país, y que ese centro, ese lado, entre comillas, campesino, ocupe entonces el primer lugar aquí en Europa, que es la capital del cómic, me parece que es un logro. Pequeño, pero logro al fin y al cabo. Pues fabuloso todo lo que nos estás contando y además muy estimulante desde ese lado tuyo creativo que has tenido que explicar y ofrecer una nueva visión y armonizar también con la construcción del yo. Eso es fabuloso. Vamos a seguir con la ronda y vamos a pasar a ver cuál es la realidad de lo que está sucediendo en Puerto Rico, ¿no? Que Marcia nos cuente un poco, ¿no? cuál es esa realidad. Muchísimas gracias, Duchi. Bueno, muchas gracias a Yo Soy el Otro Caribe y a Tania por invitarme y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Yo voy a presentar pantalla para que puedan ver un poco de los cómics puertorriqueños y pues entiendan un poquito de lo que voy a estar hablando. Ya me imagino que ya pueden ver mi presentación. Yo voy a estar hablando de los procesos migratorios y el cómic puertorriqueño. Voy a comenzar primero por hablarle de las grandes migraciones puertorriqueñas a modo
de resumen, comenzando desde 1898, nos adquiere Estados Unidos como parte de la guerra hispano-cubano-americana, y en 1900 el Acta Foraker facilita la apropiación de tierras cultivables por corporaciones estadounidenses y les restringe el crédito a los hacendados locales. Porque Estados Unidos pensaba que Puerto Rico estaba empobrecido por causa de la sobrepoblación, se comienzan expediciones de puertorriqueños con conocimiento en la industria de la caña hacia Hawái, y 6,000 puertorriqueños terminan en Hawái. Nuevas expediciones hacia Nueva York y otros estados pasan por lo mismo con agricultores puertorriqueños, y 34,000 puertorriqueños emigran a esos otros estados. En el 1917, la ley Jones otorga la ciudadanía americana a los residentes de Puerto Rico y a sus descendientes. Casualmente, en ese mismo año, 18,000 puertorriqueños se convierten en soldados de Estados Unidos para la Primera Guerra Mundial. Ya para 1925, 70% de la población puertorriqueña, que era agricultor o granjero, se había quedado sin tierra. La segunda gran migración va a ser en 1950, porque en el 52 se establece el Estado Libre Asociado, que es esta cosa que ahora mismo nos rige. No somos ni Estado, ni somos libres, ni somos asociados, pero bueno. Se desarrolla la Oficina de Fomento Económico de Puerto Rico en ese entonces, y las fábricas e industrias livianas se establecen en Puerto Rico para absorber el desarraigo de la producción tradicional de la agricultura. En la década del 50 empieza lo que se conoce como la migración de circulación. Alrededor de 46,000 personas van a estar emigrando y volviendo a la isla durante esas primeras décadas. Ya para el 80, alrededor de 2 millones de puertorriqueños están establecidos en Estados Unidos, la mitad de ellos de primera generación y la otra mitad nacieron en Estados Unidos. Llega entonces la migración, la década de la bancarrota, comienza en 1990, y en el 96 pasa algo bien importante en Puerto Rico: se elimina la sección 936 del Código de Rentas Internas, y eso hace que la industria de la manufactura se vaya del país. En el 2006 hay una gran recesión económica, 51,000 puertorriqueños se van de la isla. En el 2011 el gobierno cierra por todo un mes. El 2014, el Departamento del Trabajo dice que la mitad de los trabajos de la manufactura se fueron de la isla, y se reporta una emigración de 84,000 personas. De hecho, en ese año ya esta emigración de circulación no es la misma. 32,000 personas se reportan volviendo a la isla. Pero la catástrofe mayor pasó en el 2017, cuando 2 huracanes categoría 5 impactan a la isla y dejan a la isla en ruinas. Ese año se reportan 97,000 personas yéndose a Estados Unidos. 4% de la población total de Puerto Rico se fue de la isla. El 2019 finales y principios del 2020 vuelve a ocurrir una catástrofe. Una serie de terremotos impactan el sur de la isla, y el éxodo se convierte en éxodo masivo. Así que la población de Puerto Rico realmente se puede decir que es una población diaspórica, ya que en Puerto Rico hay más puertorriqueños en Estados Unidos que viviendo en la isla actualmente. ¿Cómo se traduce eso al cómic puertorriqueño? Bueno, pues la verdad es que lo más que van a ver en el cómic de Puerto Rico es amor patrio. Y ese amor se va a ver enraizado en la cultura, específicamente en la cultura puertorriqueña. Va a haber algo de comida, porque en el Caribe todos hablamos de comida. Va a haber música, van a hablar de los próceres, van a hablar del folclore, van a hablar de la bandera va a estar en muchísimos cómics, pero también hay un énfasis y una crítica a la historia colonial de la isla y a las relaciones de poder con Estados Unidos. Hay cómics que trabajan, la exploran, se reapropian y hasta se reimaginan todo lo que tiene que ver con la cultura taína, y hay un empoderamiento del negro puertorriqueño. Hay cuestionamientos de género y nostalgia y orgullo de todo lo que es ser puertorriqueño. También vemos cómics que trabajan la ansiedad de volver a la isla.
con exceso, con pasión, volver a la isla, ¿verdad? Están en Estados Unidos como forma temporera, pero esa frustración de no poder volver. Y finalmente la idealización de Puerto Rico como un lugar de encanto. Hay una interesante asimilación. Muchos cómics puertorriqueños se caracterizan por tener superhéroes o grupos de justicia inspirados en los cómics norteamericanos. Tengo dos ejemplos ahí. Uno es de 1984, se llama Ventana. Ellos son superhéroes, pero tienen máscaras de ave gigante y colores de ave gigante. Eso es parte del folclore puertorriqueño. Y La Borinqueña, que es mucho más reciente, es una superhéroe que toca un artefacto taíno y se convierte, tiene los poderes de esas deidades taínas. Entonces, esta Stories from My Father es una de las más que me impacta en términos de esa asimilación. Se trata precisamente de una joven, la protagonista es una dama, aunque el historietista es varón, que su papá le está contando la magia de Puerto Rico, esa idealización, ese Puerto Rico utópico, y ella pues piensa en lo hermoso que va a ser cuando esté en Puerto Rico, entender o abrazar esa magia. Van a ver los contrastes de colores entre color y blanco y negro. La magia se representa en los colores, pero su presencia en Puerto Rico no le da la magia, así que esas páginas son en blanco y negro. Hay una búsqueda de la magia de parte de esta protagonista y se da cuenta que es que simplemente por ella ser de tercera generación, ya Puerto Rico no es su hogar, es el hogar de su padre, pero no el de ella. Y pues finalmente va a continuar con la búsqueda de la magia, pero no la encuentra. Yo la encontré desgarradora. Post María, hay dos vertientes del cómic, el de puertorriqueño de la isla y el del puertorriqueño de la diáspora. En cuanto a los puertorriqueños en la isla, se hicieron una cantidad de cómics que hablaban del miedo, del desespero, de la desolación de estar ya tanto durante el episodio, ¿verdad?, de María o posterior a María. Pero también vemos el resurgimiento de la bandera en muchos cómics, desilusión con el gobierno interno y externo. Estamos hablando de desilusión con Puerto Rico y desilusión con Estados Unidos. Colaboración ciudadana o alianzas vecinales, muchísimas cómics que tratan este tema. Y uno que para mí fue bien impactante porque lo escuché muchísimo en la calle es el forcejeo emocional entre la necesidad de emigrar versus los sentimientos de migración como traición a la patria. Entonces, desde el punto de vista ya de la diáspora de Puerto Rico, vamos a tener esos mismos sentimientos de miedo y de desespero, pero como pueden ver, están vistos a través de una pantalla de televisión. Hay también desilusión con el gobierno, tanto interno como externo, el famoso rollito de papel de toalla, y un deseo exacerbado de ayudar. Se ve en los cómics y se ve también en otros medios. Un sentimiento de impotencia, muchísimos cómics trabajando la frustración, el coraje, el llanto de no poder hacer nada. Y más importante todavía, tenemos una diáspora que se convierte en colectivo. Estos son dos cómics que son antologías de una serie de historietistas puertorriqueños que se dieron a la tarea de crear un libro que toda su ganancia fuese a la reconstrucción de Puerto Rico. En el caso de Reconstruction, es una colaboración de parte de Edgardo Miranda con cómics famosos norteamericanos de DC, y en el caso de Puerto Rico Strong ya tienen una colección de historietistas menos conocidos, más de la diáspora y de Puerto Rico, pero con un gran deseo de ayudar, un libro hermoso con una serie de historias que trabajan estos temas que les estoy hablando hoy. Así que aunque Puerto Rico sea, ¿verdad?, dos lugares, la diáspora y Puerto Rico, los sentimientos, las emociones y los temas tienden a parecerse. Muchas gracias.
Sí, es fascinante, Marcia. La verdad es que esperemos que el público esté disfrutando mucho y tomando muchas notas como yo, porque lo que nos estáis ofreciendo es una verdadera joya y nos va a permitir querer saber más y seguir buscando estos cómics. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice Winsor de la República Dominicana, ¿no? ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Bueno, primero que nada, nuevamente muchas gracias por haberme invitado. Nada, ha sido verdaderamente enriquecedor escuchar todo lo que ustedes tienen que decir y francamente siento que el contraste es bastante fuerte. Actualmente en la República Dominicana voy a hablarles un poquito más de lo que yo he vivido. Como tengo 30 años, solamente he vivido como lo que nos gusta llamar la segunda y tercera hora de la historia del cómic dominicano. Desde cierto punto de vista, aquí, a diferencia de Cuba, solamente tenemos creadores, o en su gran mayoría los creadores de cómics están concentrados en la zona urbana, específicamente en la capital de Santo Domingo. Siento que es una debilidad que nos falta mucho para poder fortalecer, pero aún así, independientemente de la pequeña cantidad de creadores que ahora mismo están en República Dominicana específicamente, se han creado muchos trabajos bastante interesantes y que incluso han logrado influenciar la historia reciente de República Dominicana. Ahora mismo lo que estamos viendo en este país, en esta pequeña isla, es que hay un empuje más mercadológico que otra cosa en lo que respecta al cómic. Un empuje que ha intentado persistir a través del tiempo, pero que lamentablemente no ha podido lograr que por lo menos a nivel local los creadores puedan vivir del cómic. No es que no existan algunos que han logrado retornar la inversión, pero ya la industria per se todavía falta mucho y hoy, recientemente incluso se han armado debates sobre esto. Pero ¿qué sucede? Ustedes y yo sabemos que así mismo como el cómic es una herramienta poderosísima como para ser usada como recurso antropológico o recurso para y nuestras luchas, al mismo tiempo puede ser utilizada de una manera incorrecta, como recurso propagandístico o como simplemente un recurso para concentrarse en el objetivo comercial y no en el objetivo cultural y en el objetivo artístico. Esto es un debate que se está teniendo ahora mismo, porque a pesar de que hemos tenido obras que al mismo tiempo también presentan la historia de nuestros padres de la patria, como Duarte como nunca antes visto, de la autoría de More Studio, que es una fuerte excepción en lo que respecta a lo que el cómic ha vivido en República Dominicana. Esta obra es una antología que cuenta con el apoyo de varios artistas dominicanos y que al mismo tiempo logró demostrarle a la mayoría de la población de la República Dominicana que es posible hacer un cómic como un recurso educativo y no solamente como entretenimiento barato para niños. Como saben y como he escuchado de ustedes anteriormente, el estigma que existe en República Dominicana es muy similar al que existe en el resto del Caribe, principal razón por la que yo estoy en una batalla por intentar convertir el cómic en un recurso cultural plural, porque aquí el cómic lamentablemente no tiene el respeto. Tú le dices a una persona que tú eres ilustrador, se ríen de ti en muchos casos, dicen cuándo vas a conseguir un verdadero trabajo. Le dices que eres escritor y quizás obtengas un poquito más de respeto, pero cuando le dices que eres guionista de cómics, piensan que es solamente un hobby. Pero ¿qué sucede? El cómic dominicano ha persistido, tanto en la diáspora como a nivel local. Nuestros grandes logros en tiempo reciente son, por ejemplo, el Kisnova. El Kisnova es un ilustrador que logró, ¿sí? El Kisnova es un ilustrador que en tiempo reciente logró incluso trabajar para Rebellion, que es un estudio de cómics en Inglaterra, donde literalmente él ha logrado ser uno de los primeros dominicanos en trabajar profesionalmente en la industria del cómic europeo. Tenemos también a Elisa Félix, que desde ya hace varios años ha trabajado profesionalmente como artista de cómic en la industria del cómic norteamericano e incluso ha sido la ilustradora del cómic Charmed. También al mismo tiempo tenemos a Bárbara Márquez, que si me permiten compartir la pantalla, también quiero aprovechar para presentarles algunas de las imágenes de lo que es el cómic dominicano en tiempo reciente. Bueno, díganme si pueden ver lo que les estoy compartiendo ahora mismo. ¿Pueden ver? Perdón. Sí, Winsor, excelente, se ve bien. Se puede ver.
Perfecto. Bueno, en lo que respecta al cómic dominicano, antes de volver a tocar el tema de la diáspora, hablaré un poquito de lo que se ha presentado últimamente. Como pueden ver, el cómic digital, ya sea a través de Instagram o a través de varias otras plataformas como Webtoon, ha sido ha estado bastante presente en República Dominicana. Este trabajo que vemos ahora mismo es un trabajo de un ilustrador llamado Harul Ortega, que representó un cambio social fuertísimo en lo que respecta a crítica social en la más reciente revolución que tuvo la República Dominicana tras la liberación que tuvimos técnicamente del gobierno pasado, que es un tema que ya podemos abordar en otro momento. Harul se ha concentrado específicamente en trabajar la crítica social y ha logrado no solamente utilizar el cómic como un recurso para poder lograr un cambio social, sino que al mismo tiempo y de manera orgánica, poquito a poquito ha logrado legitimar un poquito más al cómic. Al mismo tiempo tenemos trabajos similares como el de Adrián, que es un muchacho que se ha concentrado en ligar el humor con la crítica social y al mismo tiempo ha metido un poquito más la cultura dominicana en el trabajo que él hace. Por ejemplo, en nuestra obra corta que podemos ver aquí, podemos ver cómo la gran frustración que ocurre en República Dominicana con el transporte público y específicamente con los motociclistas y la falta de respeto por las leyes, inspiró una caricatura que mezcla la experiencia del lector con hasta cierto punto la ciencia ficción de que si un motorista no respeta ningún tipo de ley, mucho menos va a respetar las leyes de la gravedad, por poner un ejemplo. A la vez también tenemos trabajos que representan la fuerte influencia del cómic japonés en República Dominicana, que a pesar de ser algo que queremos trabajar para que no sea la única influencia, ya ha logrado viralidad. Por ejemplo, este es un trabajo de un artista llamado Samurai RD, que logró inspirarse solamente del cómic japonés, pero al mismo tiempo también incluye elementos dominicanos, ya sea como la manera en que habla el dominicano, así como la historia, y al mismo tiempo también podemos ver recursos como las líneas cinéticas, que son más exclusivos del cómic japonés. Estamos teniendo, creo, problemas para escucharte, Winsor. Por lo menos desde Iowa. Sí, lo perdimos. Lo perdimos. Bueno, pues hemos perdido a Winsor, pero todo lo que nos ha contado es fascinante, la verdad, y estamos muy emocionados y tenemos aquí muchas ideas interesantes, muchas notas. Lo que podemos hacer es darle paso a Leorian y luego, si acaso, que Winsor pueda completar, ¿no? Porque se nos ha perdido en el espacio cibernético. Es lo que tiene, ¿no?, esta aventura del Zoom. Entonces, Leorian, ¿quieres continuar? ¿Quieres contarnos tu experiencia, tu realidad para complementar, ¿no?, lo que nos ha estado ofreciendo Winsor? Sí, claro, agradeciendo primero tanto a todos ustedes por estar aquí, como a Yo Soy el Otro Caribe por esta importante y magna oportunidad. Yo estaré hablando, reforzando un poquito lo que dijo mi compañero Winsor, que lo que pasa es que a los que no han visitado el Caribe hay un espacio-tiempo diferente aquí y el internet no se escapa de las adversidades del Caribe. Eso es muy común, así que no se preocupen, es normal del día a día. Yo voy a compartir pantalla para mostrar si me permiten brevemente, algunos ejemplares a nivel histórico de qué se ha hecho en el cómic dominicano a mediados de los años 70 hasta hoy, porque aunque el cómic dominicano ha estado presente desde estas décadas, realmente debemos destacar que son en recientes años que ha tenido una constancia, y voy a dar enfoque a la palabra constancia, porque como ustedes saben, por más bien que vaya a una generación, si la próxima no da una continuidad a lo mismo, ese legado se puede perder. Y yo creo, de manera personal, personalmente he estado involucrado desde hace ya más de 10 años en lo que es la creación de cómics y en toda la comunidad del arte secuencial en República Dominicana. Creo que era el talón de Aquiles
que teníamos en la comunidad dominicana, de que siempre por generación habían buenos artistas, siempre habían muy buenas personas que tenían un gran talento, pero cuando esa persona, en el singular, tenía que continuar con su vida, mayormente emigraba del país a buscar mejor suerte. Un elemento sospechoso. Lo que pasaba es que se caía el movimiento del cómic dominicano porque como dependían de una sola persona, quedaba. Entonces, de años recientes para acá, hemos estado trabajando en justamente tener lo que cultivar esos talentos para que haya lo que se conoce como un paso de la antorcha, que aunque un individuo ya, ¿verdad?, por X o Y razón, no pueda continuar con su trabajo, haya un legado de otros talentos que puedan seguir trabajando y desarrollando el cómic dominicano. Vamos a ver si ya puedo compartir, si es tan amable el anfitrión para compartir algunas imágenes que no me está permitiendo o no tengo el permiso. Pero bien, en resumen, en un principio el cómic dominicano se basaba más como un medio para fines de propaganda, especial en la Guerra de Abril, que son un antes y después en la historia dominicana reciente. Se utilizaba como panfleto para destacar un mensaje de anticolonialismo, anti-invasión, especialmente por las fuerzas norteamericanas, que fue el mayor conflicto que hemos tenido en épocas recientes militar. Y luego de ahí fue evolucionando poco a poco a ser el aliado de la sátira política, porque el dominicano tiene una cultura que aquí decimos las 2P, que son pelota y política. El dominicano se alimenta de ello, lo engulle. Entonces, el tema de la política ha estado muy presente, el cómic, con revistas como DDT, Declarado Delirium Tremens, que era más que algo una revista de carácter satírico hacia los aconteceres de la política dominicana. Leorian, ¿tienes permiso para compartir? Ya, mira cómo te funciona. No, todavía no, me dice que no tengo permiso. ¿Te dice que no tienes permiso? Sí, todavía no lo tengo habilitado. Le estoy dando constantemente para... Vale, porque a nosotros nos sale, me dicen que sí lo tienes, entonces debe haber un desfase. Bueno, pues lo lamentamos. Bueno, continuamos, no importa. Esto es en vivo, como dicen aquí, eso pasa en esta época de la digitalidad y todo eso. Pero bien, como le continuaba, en los años 90 esta revista y otros trabajos de caricatura, especialmente por el artista Critter Hernández, dieron paso a que el cómic se mostrara como un medio para dar un mensaje, que era lo que se tenía hasta la fecha, de dar una crítica, dar una, destacando, por cierto, el cómic editorial, la tira cómica en periódicos, como el Distinct Diario, El Caribe y luego Diario Libre, por el humorista Harold Priego, que es considerado para muchos como uno de los mayores representantes de lo que es el humor de tira de periódicos con temas de sátira política, que hoy en día es seguido en su columna por el ilustrador Poteleche, que está trabajando en el noticiero Poteleche con un gran impacto por los temas que maneja. Ya a partir de los años 2000 se tiene lo que es la gran influencia del manga japonés en el país, donde debido a transmisiones en televisión local, especialmente series como Dragon Ball, del autor japonés Akira Toriyama, marcaron un precedente en el pueblo dominicano y en su cultura, incluso hasta hoy en día. Vamos a ver, ahora sí, ya lo tengo aquí. Vamos a visualizar un segundito. ¿Me confirman si se ve, si todo bien? Estamos compartiendo aquí. ¿Me confirma? Vamos a ver en el chat. Vemos que estás compartiendo, pero todavía no estamos viendo ninguna imagen. Estamos viendo la información de que... Bueno, me dice que su función de compartir pantallas está en pausa. No sé qué tenga que ver, ¿no? Me parece si el anfitrión pueda... Sí, dale al botón. Abajo tienes un icono que dice pausa, stop. Le estoy dando reanudar función, pero no sé si pueden verlo. Yo pienso que es un problema de conexión, lo que está pasando cuando no hay buena conexión a veces de un lado o de otro,
la pantalla no te responde el conectar. Ah, bueno, caramba. Pero de todas maneras, bueno, está la invitación a claro, que en un futuro, efectivamente. Y además que se van enlaces, nos vais a proporcionar material. Exactamente. Sí. Me disculpo que se me cayó la conexión. No sé si me permitirían concluir lo que estaba presentando, pero sé que el tiempo es un poquito corto. Cuando termine Leorian, te damos paso a ti y ya. Ah, sí, perfecto. No te preocupes, Mr. Winsor, estamos aquí, trabajamos en equipo. Pues bien, como lo comentaba, en los años 90 empieza ya la explosión del manga en República Dominicana, y lo que motivó a un grupo de jóvenes, aunque claro, con el deseo de contar sus historias, con una fuerte influencia de este estilo de dibujo, comenzar o recomenzar a las publicaciones de carácter local. Se destacan grupos como Telsa Blaze, Ragnarok Team, que hoy en día están conformados por los colegas de Alpha If, donde la acción y el hecho de narrar una historia fantástica es lo que destaca. Luego, recientemente, podemos destacar también que se aparecen en el país en esa década los primeros eventos dedicados al cómic en el país. Se destaca la exposición de la MCD, Manga Comic en Dominicana, que fue el caldo de cultivo para lo que hoy en día es la empresa Amor Studio, donde en el Salón de Exposición de la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se empiezan a exponer por primera vez en el país una temática exclusivamente del cómic y artistas que quieren dedicarse a trabajar el mismo. Vamos a ver un último intento, ya que estamos en la tercera y la vencida, para ver si podemos. No sé si la pueden ver, ¿qué me dicen? Ahora sí. Ahora sí se ve. Pues vamos rapidito para que luego pueda cerrar Winsor y luego podamos abrir a las preguntas del público. Ok, pues déjame ver. Aquí, bueno, rápidamente voy a mostrar algunos de los ejemplares. Aquí vemos Dark If del grupo de Alpha If, que como pueden ver tiene una marcada influencia del manga japonés, pero la idea es contar historias, que es lo que entiendo que debe priorizar actualmente el seguir contando con un constante flujo de trabajo que sigan enriqueciendo el cómic dominicano, que en su mayoría está siendo trabajado por jóvenes. Se destacan el gran talento y los grupos que están surgiendo, entre ellos destaco, como mencioné, los colegas del país, Amor Studio, al cual pertenezco, Papaya Studio, y todo un sinnúmero de jóvenes que están trabajando con la idea de contar una historia. Y de manera de actividades, se destaca la Fiesta del Cómic, un evento que se está realizando gracias al apoyo de la Biblioteca Infantil Juvenil Dominicana, donde se han podido traer artistas y escritores de carácter internacional que han trabajado para mayores empresas del cómic en el mundo, con la idea de mostrar que es posible cuando un artista, digo, es mi opinión personal, si un artista internacional que ha trabajado con las mejores empresas del mundo llega y dice, mira, tú tienes aquí un buen trabajo, sigan adelante. Yo entiendo que la mayor reafirmación del gran talento que existe en el país y la idea de que estamos preparados para seguir desarrollando el cómic en el país como una herramienta de motivación a la lectura, en donde, como mencionó mi compañero Winsor, está el cómic de Duarte, como nunca te he visto, que lo tengo aquí, el cual fue la iniciativa de dar una muestra del poder del cómic como un medio para contar historia. Aunque este tiene un carácter histórico y de fantasía histórica, no escapa el hecho de poder mostrar que es posible dar un mensaje a través de un medio y hacerlo llegar a la población. ¿Qué es lo que ha pasado? Una experiencia interesante, nosotros estuvimos en el pabellón del cómic y el manga en la Feria Internacional del Libro en el 2012, y todos los años alguien siempre preguntaba que no sabía que aquí se hacía cómic. Entonces yo entiendo que ese es uno de nuestros trabajos, el seguir dando a conocer el talento y la versatilidad que tiene este medio para poder contar historias, y que en el país se está realizando con grandes exponentes, como ya mencionó el compañero Winsor, estoy seguro que va a terminar de decir, y que estamos en una época donde solamente considero yo que es seguir desarrollando estos estilos, seguir creciendo de manera narrativa y seguir mostrando que un cómic es una ventana a cualquier historia y un medio de mucha fortaleza a nuestro país y a todo el mundo.
Pues fabuloso, ¿no? Lo que nos cuentas, Leorian. Lo que vamos a hacer, Winsor, en un minuto, ciérranos en un minuto para que podamos dar paso a las preguntas del público y pueda seguir este diálogo. Perfecto. Bueno, me disculpo porque me desconecté. Lo que voy a hacer es que simplemente le voy a presentar algunos trabajos que representan a los autores más recientes. A raíz de todo lo que ha mencionado de Leorian, y también a raíz de varias actividades online que hemos hecho, como por ejemplo el año pasado realizamos una actividad llamada Poesía en Paneles, en la cual hacíamos un reto donde motivábamos a un escritor a unirse con un ilustrador para crear un cómic. Todo esto a raíz de un poema que hace el escritor. Y fue bastante interesante porque de ahí salieron trabajos como el siguiente que les voy a mostrar ahora. Como pueden ver, este trabajo todavía tiene una marcada influencia japonesa, están alejándose un poquito más y presentando también un poco de influencia derivada de su propio estilo. Esta obra a primera vista puede parecer sencilla, pero esto fue una obra que luego del reto mencionado, el artista Baremi Rincón, una vez la hizo, en un periodo menor a 3 meses en la plataforma Webtoon, consiguió 33,000 lectores. El gran alcance que puede tener el cómic no es una sorpresa para nadie, pero que contrastando con lo que menciona Leorian de hace todos esos años atrás, donde era una lucha constante el poder conseguir una audiencia, el hecho de que Varenne pudiera en un periodo de 3 meses, solamente motivándose a hacer cómic, lograr esto, muestra lo diferente y la puerta que le abre el cómic digital a los jóvenes. Al mismo tiempo tenemos otras obras como El Kilómetro 12, que es uno de los primeros intentos de un dominicano de hacer cómic de terror, y que al final del día muestra la diversidad que está alcanzando el cómic dominicano. Concluyo con un trabajo de la diáspora, que ya es una colaboración que tuvo Bárbara Márquez, escritora de cómics dominicana, que está trabajando con esta obra llamada The Carpet Kingdom, que ya ha vendido miles de copias en Estados Unidos. Esta obra es una muestra de que la tendencia del llamado Middle Grade Graphic Noir que inició Rainer Hildemeyer ha demostrado que usando los canales correctos, el cómic no está muerto. O sea, la gente cree que porque la caída de Marvel DC en ventas en Estados Unidos a nivel de cómic es algo tan visible, ya no existe un mercado para el cómic, al menos en Estados Unidos, por poner un ejemplo, que es donde está la mayoría de la diáspora dominicana. Pero la realidad es que la gente que se está concentrando en hacer cómics para niños de 8 a 12 años está vendiendo literalmente millones de copias. Y citando lo que se decía por ahí de Rainer Hildemeyer, 18 millones de lectores no pueden estar equivocados. Al final del día, algo que le hace falta al cómic dominicano es que más voces intenten emular lo que están haciendo Puerto Rico y Cuba, y que más dominicanos intenten contar nuestra historia. Por ejemplo, esto que ven frente a ustedes, trabajo de Bárbara Márquez, es una obra donde Bárbara, colaborando con Chad Sell, norteamericano, intenta mostrar la diversidad que puede haber en una comunidad de niños sin tener que necesariamente pensar en toda esa discriminación que existe. The Carpet Kingdom es un libro que les súper recomiendo, pues es una colaboración entre varios autores, y otra de las muestras de que la diáspora dominicana puede lograr participar en un trabajo profesional que está cambiando el curso de la historia en lo que respecta a ventas de cómics y a presentar trabajos que influyan positivamente en los jóvenes a nivel mundial. Bueno, me hubiera gustado hablar más, pero vamos a respetar el tiempo y muchas gracias por la invitación. Es un placer y esto ya es el comienzo para que, bueno, se siga profundizando en el tema. Me gustaría abrir paso a posibles preguntas del público. Si alguien del público tiene alguna pregunta, dar paso a esa posible pregunta y si no, continuaré haciendo alguna pregunta a nuestros ponentes, ¿no? Pero quiero dejar paso al público que tan amablemente nos acompaña en esta experiencia digital. Lo que está claro es que hay mucha fuerza autóctona, hay historia, hay tradición, hay creatividad, o sea, el cómic en el Caribe está vivo y está ofreciendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces el público nos dice que, bueno, que les interesan mucho los temas que se están haciendo, que quieren. Me gustaría saber, bueno, voy a lanzar una pregunta porque veo que el público no está reaccionando. ¿Cómo veis la situación en vuestros respectivos países? ¿Cómo es la perspectiva en los próximos 10 años? ¿Podéis intuir
transformaciones? ¿Podéis intuir colaboraciones? ¿Podéis anticipar? O sea, hay un sustrato, hay un sustrato muy potente, cada vez hay más estudiosos, ahora mismo se ha abierto el debate, hay cada vez más investigadores y también hay un compromiso comunitario, ¿no? ¿Cómo veis la situación? Voy a abrirlo a una ronda otra vez. Primero a Tania y a Ducci, ¿cómo ven el espacio de la investigación, el espacio de la creatividad hacia el futuro? Y luego se lo voy a abrir a Marcia y cerramos con Winsor y Leorian, ¿no? ¿Cómo es el futuro? En el caso del cómic cubano y su diáspora, por lo menos lo que yo estoy viendo de manera incipiente es que se ha mejorado la comunicación entre lo que se produce en la isla y lo que se está haciendo en la diáspora. Sobre todo, por ejemplo, a través de las redes sociales. En Facebook hay espacios como a Pulso Magazine, Historieta Cubana, donde yo estoy viendo que hay más intercambio entre el cómic que se está haciendo en la isla y los que están fuera de Cuba. Entonces, hay mucho por hacer. Y en eso tiene que ver, como yo decía, la fractura que hay por motivos políticos, por motivos ideológicos entre Cuba y la diáspora. Creo que en Cuba, aparte de la cultura oficial, sigue viendo el cómic como un instrumento de propaganda y como algo que está destinado para los niños, que es para consumo infantil. Mientras que en la diáspora lo que estamos viendo es que hay mucho más cómic y novela gráfica para adultos, con historias mucho más complejas, con temas, es decir, se ve mucho más el cómic como un medio que tiene una gran capacidad narrativa que está dedicado a un público adulto. Pero lo que yo estoy viendo es sobre todo cómo el acceso a Internet en la isla y el acceso a redes sociales está cambiando esa fractura que existe entre la isla y su diáspora, y lo que espero es que se siga trabajando en eso, ¿no? Que aumente esa colaboración y ese contacto, ¿no? Claro, hay una pregunta de María Cristina Caruso que es interesante y yo creo que conecta con lo que acabas de decir y pregunta si hay formas de propaganda política a través de los cómics en esos países y si hay censura. Y yo diría, por un lado, sí hay propaganda porque, digamos, la propaganda es parte, tanto hay propaganda en todos los espacios, el cómic también se presta, igual que se presta el columnismo, igual que se prestan muchos otros espacios. La censura también existe, pero existe Internet y el Internet es como un espacio libre. Entonces yo creo que hay un cambio porque los modelos de censura del siglo XX yo creo que ya no funcionan de la misma forma. No lo sé si me estoy equivocando, pero es lo que me intuyo. Y esto te lo lanzo a ti, Tania, y luego ya seguimos con el resto del grupo. Sí, indudablemente. Bueno, después de la Revolución del 59, el cómic se vio en Cuba como un instrumento de propaganda de la revolución, del hombre nuevo, de las tareas del socialismo cubano, y eso se sigue manteniendo hasta hoy. Es decir, podemos ver un tremendo contraste entre algunos de los cómics que se están publicando en Cuba que sirven como para hacer propaganda política, pero también vemos del otro lado en la diáspora exactamente posiciones políticas opuestas que también se están viendo a través del cómic. Entonces esa fractura se mantiene también a nivel de la representación en el cómic, indudablemente. Pero, de nuevo, el hecho de que a partir de 2013 haya un mayor acceso a la Internet en Cuba y haya una mayor comunicación en las redes sociales entre Cuba y su diáspora, también está creando un mayor debate entre los de adentro y los de afuera, un mayor espacio crítico de lo que se está haciendo en la diáspora y lo que está ocurriendo en la isla. Y de nuevo, esto es algo que se reproduce en todas las áreas de la cultura cubana en la isla y en la diáspora, pero que yo estoy viendo recientemente que se está debatiendo entre los que viven en la isla y los que están en la diáspora. No siempre de una manera constructiva, pero por lo menos hay ese contacto. Y de nuevo, mi esperanza es que se siga mejorando ese espacio de reflexión y de discusión, ¿no? Muy bien. Vamos a dar paso a Ducci, que nos cuente un poco cómo se percibe ella como creadora, cómo ve el futuro, cómo ve su experiencia desde esa diáspora y complemente.
lo que nos... Mira, voy a hablar de algo que conecta un poco con el asunto de la propaganda, de cómo el cómic se utiliza de una manera informativa, pero mira, el año pasado se hizo una iniciativa del periódico belga Le Soir, que es uno de los periódicos más leídos de la francofonía y es el más vendido del país en idioma francés, una convocatoria para que varios artistas de cómic belgas o residentes en Bélgica hicieran 2 libros. El primero se llamaba Resistir a la pandemia, al confinamiento. Y después se hizo Renacer, el mundo después de la pandemia. Y por casualidad, la portada soy yo. Vamos que era la portada del suplemento especial. O sea, y después se hizo un libro en cartoneo. O sea, tengo 3 portadas en uno de los periódicos más importantes de Bélgica y era precisamente una iniciativa de generar fondos para el personal de salud belga. ¿Y qué pasa? Eso tuvo repercusión en Cuba también. Me hicieron una serie de entrevistas y de cosas. La Embajada de Bélgica también lo compartió, porque es importante desde el punto de vista del posicionamiento. No estoy hablando de, ya la casualidad que soy yo, podría haber sido el otro, pero que un artista cubano, que un artista de cómic cubano esté en una posición donde había autores de renombre mundial, como Guy-Luc, el autor del Gato, que yo digo, bueno, ¿y cómo yo me atrevo a estar en la portada si está ese hombre ahí? Es importante. Y es importante para la visibilidad que puede tener el cómic en nuestro país. En nuestro país hay movimientos a favor del cómic, movimientos muy serios. Después, no sé si Alfredo quisiera decir algo al respecto, porque en Cuba hay un evento teórico dedicado al cómic, y yo sé que se hace con muchísimo esfuerzo en el centro del país, en Camagüey. Pero insisto, hay muchos proyectos que incluyen la colaboración extranjera. Y en este caso, aunque las intenciones son muy buenas, responden a un objetivo determinado. Y lo que se necesita es una voluntad real de las instituciones culturales cubanas de hacer del cómic lo que es, una manifestación más del arte cubano seria. Y yo lo que quisiera realmente es que se acabe un poco la hegemonía de la capital y que las instituciones apoyen los movimientos que se están haciendo en todo el país, que se vuelva, no voy a decir que se vuelva a esa edad dorada del cómic cubano de los años 80, donde había por lo menos 5 publicaciones periódicas de cómic institucionales y con muchísima libertad creativa dentro de lo que cabe. Que se vuelva a hacer, pero ahora con las tecnologías nuevas, con el webcomic, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Yo espero de aquí a 10 años que ya tengamos un festival de cómic en Cuba, y voy a ir más lejos, un festival de cómic caribeño en español, porque ya existe en francés en Guadalupe. Entonces, lo que yo quiero es eso, porque en el Caribe se habla mucho español. La Bahía de las Antillas es Cuba y se habla español, no se habla otra lengua. Y lo que yo espero es eso, un festival de cómic que reúna a sus creadores de todo el orden, y que incluya también a los autores hispanos del resto del Caribe, de América Latina entera, del mundo entero, si es necesario. Pero hace falta una voluntad, hace falta que el cómic finalmente sea tomado en serio por las instituciones, por las autoridades culturales en Cuba, porque es que no se toma en serio. Sencillamente es cosa de niños, es una cuestión cultural, yo diría incluso más que política, es una cuestión de cultura, que eso se ve como cosas de niños. Y no se toma en serio. Y hay mucha gente que si la influencia del cómic, no importan las influencias, lo que importa es lo que se dice con esas influencias. Yo no veo mal que la gente dibuje manga, pero lo que cuenta es lo que importa. Tania, ¿querías decir algo? Sí, hay una pregunta en el chat sobre precisamente lo que estás diciendo, sobre que nos hemos concentrado en cada país y que si tenemos una perspectiva de integración del cómic caribeño. Y creo que falta esa perspectiva de integración del cómic caribeño, y lo que esperamos es que este espacio sirva como un primer acercamiento y que empiecen a surgir proyectos y que estemos más conscientes de lo que se está haciendo en el Caribe. Es decir, creo que falta este trabajo
de tener una perspectiva mucho más integradora de lo que se está haciendo en el cómic del Caribe. Es lo que esperamos, ¿verdad? Así que eso es lo que yo creo, ¿no? Y es verdad, y es necesaria esa energía, y este tipo de eventos es lo que permiten esas conexiones, ¿no? Ese estímulo. Marcia, cuéntanos un poco cómo ves la situación en Puerto Rico. También me preguntan, una de las preguntas que ha entrado por el chat, es cómo están funcionando los géneros, la ciencia ficción, la fantasía. ¿Hay unos géneros que son más populares que otros? ¿Cómo es la situación en Puerto Rico y luego en la República Dominicana? Espérate, estaba en mute. Comenzando con la primera pregunta, Puerto Rico, por la cuestión del insularismo, había tenido muchos problemas para desarrollar la industria del cómic en la década, ¿verdad?, el siglo XX y comienzos de este, ¿verdad? Pero creo que, al igual que menciona Tania, el hecho de tener estas nuevas plataformas digitales permite que no se tenga que pasar por un proceso costosísimo de impresión, y esa apertura a un cómic digital primero promueve la falta de necesidad de inversión capital, además de que toca a un público mucho más amplio, y de ahí las conexiones con la diáspora y los diálogos interesantes que están teniendo todos los que tienen los mismos intereses, porque, ¿verdad?, un lugar como Instagram te permite decir yo hago cómics, y ese mismo hashtag cómic Puerto Rico te permite hacer conexiones que antes eran imposibles. Así que sí, yo veo que en el futuro va a haber una industria, no necesariamente impresa, pero definitivamente una industria que se va a ir desarrollando, y vamos a tener muchos más artistas trabajando dentro de esta industria, con mucho que decir, que es lo más interesante. Con respecto a la pregunta acerca de las conexiones del Caribe, me pareció bien importante, ¿verdad?, recalcar que yo vi conexiones, a pesar de que estuvimos diciendo cosas individuales que suceden en nuestros respectivos países, pero Tania mencionó la memoria como parte de uno de los temas, y ese es un tema que yo veo constante en el cómic hecho en Puerto Rico. Esa necesidad de hablar del taíno, del esclavo, del negro esclavizado del siglo anterior, y de cómo nuestras culturas se convirtieron en una sola, la música, la bomba, la plena. Todos estos temas están marcados como memoria de nuestra historia. Y también Ducci habló del cliché, y quiero que sepan que, bueno, yo asumo que saben, ¿verdad?, que al Caribe nos tienen este cliché de lugar exótico, de palmas y del sol, y no sabemos hacer nada más que bañarnos y tocar plena bomba salsa, y no podemos hablar más allá de ese tema, y eso es una conexión que irrita, y los artistas necesitan hablar de otros temas y están hablando de otros temas. No somos el cliché estadounidense exótico del que nos hablan, somos mucho más. Así que se ve en los cómics puertorriqueños ese cambio, ese deseo de no ser parte de una estampa. Y pues la última pregunta con relación a los géneros, tenemos hay de todo un poquito. Yo veo mucho la fantasía dentro del tema del taíno. Se reapropiaron la historia taína, pero la reimaginaron, y entonces son estos superhéroes fantasiosos o a veces hasta mórbidos que ayudan a los diferentes personajes o a proteger a Puerto Rico, o tienen coraje estas deidades por el camino que ha tomado Puerto Rico durante los años. Una serie de reimaginación fantasiosa espectacular que me gustaría poder compartir, ¿verdad? Tengo quizás algunos enlaces que quisiera poder por ahí en el chat para que ustedes puedan entonces disfrutarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a ver qué nos cuenta Winsor y Leorian, ¿qué cosas conectan con esto que estamos discutiendo? Bueno, solamente para recapitular, estamos hablando de cómo vemos el futuro del cómic en nuestros respectivos países. Espera. Perfecto. Sí, y también enlázalo con las otras preguntas que ha habido, ¿no?
¿Cómo veis el futuro? ¿Cómo veis el tema de la censura? ¿Cómo veis la conexión con las otras regiones? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que debo agradecerles de por vida a ustedes todo lo que han aportado aquí. Porque yo vine aquí con una idea, pensando que ya teníamos el camino correcto agarrado por las manos. Luego de escuchar a todos ustedes, entiendo que tengo que detenerme para no llorar por darme cuenta de lo ingenuo que he sido, porque mi idea en las últimas semanas que lo habíamos conversado con los autores es que la única manera de que el cómic dominicano pudiera sobrevivir, por lo menos a largo plazo, era enfocarnos única y exclusivamente en el mercado que se encuentra en la diáspora y con el dolor en nuestra alma dejar atrás el mercado local. Pero viendo lo que se ha logrado en Cuba, viendo lo que están haciendo ustedes y principalmente viendo la pasión con la que ustedes entienden la importancia de no solamente enfocarse en el fin comercial, siento que es algo que como creadores debemos reconsiderar, por lo menos aquí en República Dominicana. La realidad es que yo entiendo que ya lamentablemente el tema comercial es imposible que no se involucre cuando se trata de lograr sostenibilidad para los artistas locales. Y la realidad es que yo entiendo que yo creo que el cómic físico no va a morir por todo ese tiempo. A pesar de que mi área es el mercado digital más que nada como carrera, pero entiendo que el cómic físico ha demostrado que es persistente y que es una excelente manera de conectar tanto con el mercado un poco más mayor como con el mercado más joven. Y aquí sí me voy a permitir el lujo de hacer referencia a las ventas que han tenido los cómics en formato físico en Estados Unidos, independientemente de que no sea tan parecida a nuestra realidad. Y todavía ahora mismo, tanto el formato novela gráfica, formato que se enfoca en contar una historia autoconclusiva, es un formato que verdaderamente representa un futuro para lograr conectar el cómic con ciertos mercados que hemos estado ignorando. Yo verdaderamente creo que el futuro del cómic dominicano y quizás el futuro del cómic de todo el Caribe se enfoca en que sigamos contando nuestras historias y que a pesar de que estemos enamorados, hablando por República Dominicana, de la manera en que los japoneses o los americanos cuentan sus fantasías, yo entiendo que el día que el dominicano empiece a centrarse un poquito más en lo que él vive en el día a día, verdaderamente podrá lograr que ese estigma que nos tiene pisoteados de que el cómic dominicano o el cómic en general es entretenimiento barato para niños, podremos superarlo. Independientemente veo un gran futuro en plataformas como Webtoon, que aunque ahora mismo en calidad narrativa deja mucho que desear, el solo hecho de que es una conexión con un mercado más joven puede permitirnos utilizarlo como una herramienta para conectar a jóvenes a lecturas más pesadas o a cómics más complejos que espero ver en el futuro. Yo quiero apostar por la novela gráfica como formato. Entiendo que es lo que nos va a ayudar a replicar éxitos como el de Raina Telgemeier, que de nuevo revolucionó el cómic en Estados Unidos y nadie está hablando de eso, a menos que verdaderamente como ustedes, que son personas estudiantes de arte secuencial. Siento que es algo que podemos replicar y si me voy al específico, hablo de demasiadas cosas, pero siento que el futuro del cómic dominicano está en dos cosas. Como dije, enfocarnos en historias autoconclusivas y contar nuestras historias, más que nada. Y no olvidarnos, que de nuevo vuelvo a agradecerles a ustedes, no olvidarnos de que tenemos que seguir trabajando con el mercado local, por lo menos de manera educativa, para poder lograr que esto no muera. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco el espacio, pido disculpas por la breve interrupción. Lo que pasa es que en el Caribe tenemos una constante lucha con las tinieblas y tenemos dificultades con el sistema eléctrico, pero estamos aquí mostrando que aún las adversidades nos levantamos y seguimos adelante. Continuando con las preguntas, de que yo creo que el futuro de la industria, por lo menos en el cómic dominicano, es seguir motivando y dando ventanas a que los talentos puedan seguir creando. Yo soy profesor de cómic junto a mi compañero Jorge Eduardo Pérez en la Biblioteca Infantil Dominicana y nosotros no vamos a imponer ningún tipo de estilo, nosotros solo le damos herramientas. O sea, nosotros tenemos que seguir dando herramientas y oportunidades, que es donde yo creo que está el secreto del futuro del cómic dominicano. No es ni siquiera netamente en los artistas, es que haya un ecosistema.
que haya espacio, como se ha estado creando, por ejemplo, el mismo compañero Winsor con Cultura Cómic, de que tú puedes tener la mejor historia del mundo, con los mejor mensajes, lo mejor arte, pero si no llega a un público, si no tiene plataforma, si no hay notas de prensa que den saber que eso ya existe, si no hay una comunidad, tanto nacional como en el extranjero, que destaque esa obra, pues simplemente va a quedar como un buen dibujo, una buena obra que tú tuviste en tu computadora. Entonces yo creo que seguir trabajando y seguir haciendo conexiones tan importantes como este espacio, que no vamos a dejar de agradecer y decir que estamos a la orden, el poder conectar con un público y mostrar, porque ya el talento está, ya los jóvenes están creando. Lo que nosotros tenemos que seguir es creando ventanas, creando puertas y creando oportunidades para que algunas de estas obras lleguen a un mayor público. Y miren, yo no me siento mal porque, por ejemplo, hoy en día se están hablando de personajes como, por ejemplo, Wanda y Visión, como Falcon, que eran personajes terciarios en los cómics norteamericanos. Pero ¿cuándo es que pueden tener? Hoy, cuando hay series y cuando hay grandes producciones. O sea, que el mismo cómic norteamericano, que es un punto de referencia en cuanto a la industria del cómic y su marketing, ahora recientemente y por muchos factores, es que está logrando un appeal universal. Entonces nosotros lo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir participando en actividades como esta, tratando de exponer en todo el mundo y en el país que existe un talento, y de manera personal seguir guiando a esos jóvenes, porque muchos no conocen que tal vez hay otros estilos, que tal vez hay muchas maneras de narrar, muchas maneras de contar. O sea, como mayormente solamente uno precede por lo que consume, ¿verdad? Si alguien no te muestra que hay otros géneros, otras maneras, pues tú vas a seguir creando y vas a seguir haciendo lo que tú conoces. Pero entiendo que estamos en buen camino. Con los géneros, yo de mi punto de vista creo que la mayoría se basa en fantasía, y una fantasía centrada tanto en acción como en romance, lo cual está muy bien. Y ya de manera digital, hay muchos jóvenes que están tratando de buscar su propia voz y agregando elementos de la cultura dominicana, pero con historias centradas en temas del carácter de fantasía épico, y se mantiene trabajando lo que es la sátira política. O sea, como mencioné en mi presentación, la política es muy importante para el dominicano y para el popular. Se integran esos elementos. Pero entiendo que sí, que sigue siendo un buen futuro, y conexiones como esta, incluso como la compañera de Cuba mencionó, tenemos que seguir creando eventos, tenemos que seguir creando espacios y seguir trabajando para llevando el talento que ya existe al público, que también está ahí. Es solamente hacer esa conexión. Efectivamente, porque es el conocimiento, diseminar el talento, el conocimiento, las distintas vertientes, o sea, y además hay un mundo de investigadores ahí fuera que están deseando alimentarse de la creatividad caribeña, o sea que, y ahora tenemos estas herramientas digitales para poder diseminar mejor y dar esa información, ¿no? Para complementar. Por un lado está la tradición histórica, la recuperación, que eso lo han comentado tanto Tania como Marcia, ¿no? La recuperación de los materiales, de crear archivos. Cada país tiene que responsabilizarse por su pasado histórico, por su producción y por su preservación, ¿no? Igual que tenemos museos de arte, museos arqueológicos, también tiene que haber una responsabilidad de conservación y preservación del pasado, y la educación, el estímulo, llevar el cómic a las aulas, reconocer las interacciones, las influencias, reconocer también lo autóctono, ¿no? Esa capacidad de expresar desde el yo, desde el lugar y desde la experiencia propia, ¿no? Entonces, este encuentro, la verdad, ha sido maravilloso. Os quiero agradecer a todos el tiempo generoso que nos habéis dado, las guías, las pequeñas guías, ese hilo del que hay que seguir tirando, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir trabajando, y al público esta oportunidad. La página web se subirá también este vídeo en YouTube, y también se darán referencias de enlaces de internet para que los investigadores y el público puedan seguir aprendiendo de lo que ustedes están haciendo, que es fabuloso. Y bueno, muchísimas gracias por este encuentro tan iluminador.
Bien, muchísimas gracias. Ha sido, como ha dicho Ana, ha sido una sesión muy iluminadora y para los que conocemos poco del cómics hay un mundo que se abre de pronto y pensamos, ¿cómo nos hemos perdido todo esto? Que sumamente agradecida con los artistas, con los académicos, con los estudiosos, con Ana por su generosidad de moderar hoy, de llevar la conversación. Como ya se dijo, vamos a colocar esta conversación en la página de Yo Soy el Otro. Cuenten con Yo Soy el Otro para lo que necesiten, para seguir abriendo espacios, para seguir divulgando. Y bueno, un gran abrazo a todos allá en el Caribe. Una cosa nada más. En la diáspora. Una cosa, Tania, mil gracias por organizar esta mesa, por convocar a las artistas, a los artistas, a Ana por participar. Muchísimas gracias. Esto ha sido muy emocionante de corazón. Yo estoy muy emocionada. Muchísimas gracias por contar con Yo Soy el Otro como plataforma y de aquí ya saben que estamos siempre. Mil gracias, de verdad. Sí, contad con nosotros. Reitero el agradecimiento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.